una maquinaria grande como para derribar. Ellos dudan, hermanos. Pero el Señor, sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sabes por qué preguntan esto, hermanos? El Señor está hablando en el capítulo 13 solo de la destrucción del templo, y ellos lo relacionan con el fin de... Es una mujer que su esposo era Cristo, pero su esposo muere y ahora dice: hola, yo soy Cristo, Lisbeth. Soy Cristo. Imagina, hermano. Mencionaba una lista de hombres que se llaman Cristos, pero desde entonces, desde que el Señor se va, pues muchos que vieron sus milagros, escucharon su mensaje, que querían tener el poder suyo, como aquel hombre que quiso comprar, ¿recuerdas? Los poderes con los apóstoles en Hechos, se narra. Mucha gente llegará y el Señor está profetizando lo que iba a pasar. Muchos dirán: yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. ¿Crees que haya algunos que se llaman cristianos que estén engañados por falsos profetas? ¿Has escuchado de Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez? Todos esos que a muchos hermanos les da miedo hablar, porque es que no debes de juzgar, hermano. Claro que tenemos que juzgar con santo juicio. Tenemos que enseñar lo que es malo, lo que es bueno, hermanos. Es el trabajo de un pastor y también tuyo. Porque tú tienes amistades que consumen ese tipo de cristianismo, es probable. Y si tú callas, él pagará por su pecado, pero su sangre se demandará a ti. Eso dice Ezequiel 33, 8 y 9. Tenemos que hablar sin temor. No te tiene que importar sus sentimientos por su alma. Primeramente su alma, hermanos. Sus sentimientos un día dejarán, pero su alma no, su alma es eterna. Tienes que hablar y tienes que decirle: ¿estás bajo el yugo de la mentira? Estos hombres no están predicando la verdad, y si no predican la verdad no son libres, tú tampoco. Estás creyendo la mentira, el padre de la mentira es Satanás, y pues tú vas de la mano al infierno corriendo con Satanás. Bien engañado, bien próspero económicamente, pero bien endemoniado. Vas al infierno corriendo y tenemos que hablarlo. Si no eres tú, ¿quién lo va a hablar? ¿Quién les va a alertar de la mentira? Aún es peor, hermanos, que el catolicismo romano. El catolicismo romano al menos tienen reverencia en su culto y respeto y esas cosas, aunque sabemos que su doctrina romana, no católica, está completamente errada, hermanos. La doctrina romana, asesinos que han matado cristianos a lo largo del tiempo, Coliseo romano, leones, cosas horrendas. Catolicismo no tiene problema, hermanos. Tú eres católico si eres cristiano, pero no romano. Pero está peor aquellos que van con la bandera de Cristo, engañando a muchos, llevándolos al infierno. Y debes de pensar en sus almas. Debes de pensar en sus almas. Si quieres prepararte, ven los miércoles que estamos hablando con respecto a eso. Dinos cuándo van a hacer estas cosas. Y dinos qué señal habrá cuando todas estas cosas se deban de cumplir. Jesús responde, versículo 5. Miren que nadie les engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben. Primera advertencia de: no se asusten, no teman, porque es necesario que suceda. ¿Cuántas guerras y destrucciones se han levantado desde que el Señor Jesucristo se fue, hermanos? Los que conocen de historia podrían mencionar cientos de guerras. Y de hecho este estudio nos está ayudando a tratar de no identificar en particular las profecías escritas aquí con Hitler o con el Holocausto o con otra guerra, la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial o las que estén por venir, que les quieres poner un nombre, pero si te das cuenta el Señor no está diciendo cuál, sino está diciendo que van a venir cosas, van a venir guerras, no se turben. Y esta palabra subráyala en tu Biblia y recuérdala. Van a venir guerras. ¿Qué hay en la guerra, hermanos? Muerte. ¿Qué es lo peor para el hombre? La muerte. Va a venir muerte. No se turben. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A todo el mundo? No, a sus discípulos. No se turben. Cuando la muerte llega a tocar a nuestra puerta, hermanos, y entra en nuestra casa, no pide permiso, entra, toca para ver si nosotros abrimos la puerta con pecado. Pásale, cuando pecamos, abrimos la puerta a la muerte. La muerte no deja de ser la paga del pecado. Si tú eres cristiano y sigues en pecado, la muerte va a tocar a tu puerta. Y si sigues en pecado, es muy seguro que no seas cristiano. No porque el cristiano no peque, sino porque el que practica el pecado sin tener un dolor por Cristo en la cruz, lo que manifiesta es que no es cristiano. Pero la muerte toca en la puerta. Cuando no abres, ella entra. Por voluntad de Dios puede haber muerte. En las guerras hay muerte, en las destrucciones hay muerte. El Señor dice: no se turben. Qué hermoso nuestro Dios, hermanos. Dando un consejo, es como tú con tu hijo en medio de alguna prueba. Estoy nervioso, voy a hacer un examen, supongamos. Hijo, no te pongas nervioso. Estudiaste.
ánimo, no te turbes, no te preocupes. El Señor Jesucristo está, hermanos, a punto de entrar al camino de la cruz. Ya está en el camino, pero está entrando ya a la pasión. Estamos aún en día martes. A partir del versículo 14 ya es miércoles, hermanos. Y del miércoles en adelante le suceden las peores cosas al Señor. Pero el Señor tiene todavía tiempo de decir, no se turben, no se turben. Es necesario, o sea, va a suceder. Es necesario que todo esto suceda. ¿Por qué es necesario, Señor? ¿Por qué no simplemente nos libraste a todos y ya? Porque a través de la prueba, el sufrimiento, hermanos, brotan los cristianos. A través del sufrimiento, de la muerte y de la prueba, los cristianos se reproducen. Recordaremos la serie que sigue, es Hechos. Y en Hechos vamos a estudiar acerca de la persecución cristiana por Roma y por la religión fuerte en ese entonces. Y mataban a cristianos, ¿y sabes qué pasaba? Se multiplicaban. Los perseguían para matarlos, iban predicando en todos los lugares, hermanos, como si el león no viniera atrás de ellos. Y el león venía atrás de ellos. De hecho, recuerda la profecía de Daniel que estudiamos. Estaba hablando de los 4 imperios, y el imperio más espantoso de todos, como un monstruo, como un perro, como un león, como una bestia, es el romano. Esa bestia impresionante, más aún poderosa y asesina que los medopersas, que los griegos, que los babilónicos. Roma, hermanos, que han sido asesinos de la mayoría de los seguidores de Jesús durante siglos y siglos y siglos. Los primeros del año 70 en adelante, la persecución se intensifica mucho más. En los años 100 y tantos, 200, hermanos, repiten Juegos Olímpicos para matar a más cristianos. Cuando era una vez nada más al año, lo hacen en repetidas ocasiones. En estos años, hermanos, faltan 40 años para la destrucción del templo. 3 años antes de la destrucción del templo, Nerón, se le ocurre, un loco, desquiciado, endemoniado, quiere construir una nueva Roma. Entonces el hombre dice, ¿qué hago? Tengo que destruir para construir. No puedo construir sobre un fundamento, como dice la Escritura. No podemos poner cimiento sobre cimiento. Por eso no creemos en los apóstoles y los profetas nosotros, hermanos, que se nombran, porque es ya un cimiento, un fundamento de Cristo, los apóstoles, profetas y la iglesia. Entonces Nerón dice, ¿qué hago? ¿Qué haré? Oh, voy a quemar. Quema todo Roma, hermanos. ¿Y sabes qué hace? Culpa a los cristianos. ¿Y sabes cómo les va a los cristianos, verdad? Esto es espantoso, pero aún el Señor dice, tranquilos, no se turban. Es necesario, todo esto va a pasar. Aquí todavía faltan aproximadamente 27 años para una persecución sumamente intensa en el incendio de Roma, que murieron muchos romanos, mucha gente del imperio, y los cristianos van a ser atribulados en sobremanera. El Señor, tranquilos, no se turben. Es necesario que todo esto pase, que tengamos que morir, que tengamos que padecer, sí es necesario. A través del sufrimiento, como dice el apóstol Pablo, yo en mis prisiones estoy sufriendo, estoy encadenado por Cristo. Y lo que eso ocasionaba en las iglesias que recibían la carta, ¿qué crees que era? No era miedo, yo mejor me voy porque aquí se está poniendo de mal en peor. Los motivaba para seguir compartiendo el evangelio y para ir y ver a un apóstol, hermanos, de Cristo, verlo sufriendo, y ellos lo veían y decían, si ama a Cristo en su prisión, debe de existir a quien ama, debe ser real, yo voy a servir. Los iban persiguiendo para matarlos, iban lugar que llegaban, lugar que predicaban el evangelio, lugar que llegaban, lugar, y lo que pasaba era que se multiplicaban por miles. Cuando tú te preguntas, ¿por qué las iglesias hoy reformadas en su mayoría son pequeñas? ¿Y por qué dice la Biblia que se multiplicaban como miles? Porque todos trabajaban, todos predicaban, y en nuestro caso no es así, hermanos. Si todos nosotros cumpliéramos con la función de la gran comisión, pues la iglesia crecería en sobremanera, hermanos. Pero ¿cuántos de aquí predican todos los días a una persona mínimo? Pueden pasar meses sin que tú le anuncies el evangelio a nadie. Por eso no se colabora a la extensión del reino. Por eso el Señor no ha venido, hermanos, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Van a venir guerras, va a venir muerte, va a venir cosas horribles. ¿Cómo qué? Se va a levantar nación contra nación, versículo 8. Reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. ¿Hay terremotos en lugares, hermanos? Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores.
¿Qué es lo que se ve en el internet? Terremotos, tsunami, erupción volcánica. Y ya nuevamente voy a eso, porque puede haber que alguno entre nosotros sea así. Mi amor, vamos al Walmart y al Costco a comprar provisiones para soportar la gran tribulación. Porque ya el Señor ya tembló aquí, ya tembló acá, ya mañana viene u hoy viene, asegurando una hora, un día, cuando no sabemos, hermanos. Y cuando la actitud nuestra no es evadir el fin del mundo, sino al contrario, estar tranquilos sin turbarnos, esperando que el Salvador venga. No rehuir, que rehuyan los impíos, como decía la Escritura acerca de lo que sucederá cuando el Señor venga en Apocalipsis. Se esconderán, le dirán a las montañas: cúbranos, por favor, de la ira del Cordero. Ellos que huyan, ellos que se escondan, nosotros no, hermanos. Nosotros, por el contrario, todo sucederá. Va a haber reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Se nos viene, ¿no? Todo lo que está sucediendo, Venezuela, lo que esperemos que no suceda aquí en México, hermanos, con un gobierno similar que Dios ha querido que gobierne México, similar al de Venezuela. Pero dice el Señor aquí, esto es principio de dolores. Imagínate, ¿qué, Señor? Estás hablando de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, en muchos lugares alborotos. Recuerda que nuestra traducción es muy pobre. Si vamos al griego y vemos cada palabra, nos vamos a asustar, hermanos, porque es mucho más fuerte el significado real. Pero dice, es el principio nada más. Es el principio nada más, hermanos. Principio de dolores hace referencia a una mujer que está en labor de parto. ¿Tú te acuerdas, mamá? ¿Quién ha tenido parto natural aquí, sin anestesia? ¿Y te acuerdas cómo empezó? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco y cada vez más, hasta que dejaste de ser tú por unos minutos. Tu esposo no te reconocía, el doctor no te conocía bien, entonces él estaba tranquilo, pero te transformaste en otra persona. Al menos mi esposa se transformó, hermanos. Completamente, porque el dolor transforma y de pronto te dicen cosas que nunca te habían dicho y hablan cosas hasta en otro idioma. Hermanos, porque es tanto el dolor y el sufrimiento que hace una transformación. Dice aquí el Señor que es el principio solamente de los dolores que han de venir. Pero Señor, estás hablando aquí de guerras, de alborotos, de tormentos, de cosas horribles. ¿Y es el principio? Es el principio. Es el principio. Es el principio, hermanos. Y dice el versículo 9, pero miren por vosotros mismos, vean por ustedes mismos, porque los van a entregar a los concilios y a las sinagogas y los azotarán. Aquí entramos nuevamente en una profecía cumplida, que no quiere decir que no nos va a suceder algo similar. Va a suceder. Hermanos están encarcelados hoy. De la lista que tenemos ahí, creo que ninguno, pero Pastor Andrew sí, y muchos otros invisibles en el mundo están encarcelados por Cristo. Ellos están en esa condición. Los van a entregar a los concilios y en las sinagogas los van a azotar, y delante de los gobernadores y reyes los llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Esto pasa a partir del año 65, cuando se empiezan a poner las cosas muy feas con Nerón, y esto está pasando. Los empiezan a entregar, de hecho los buscaban, eran cristianos. ¿Sabes qué hacían? Los ponían como antorcha en las calles. Los prendían y los ponían como luz, como luminarias para iluminar la calle. O los exhibían públicamente, martirizados, para causar un temor de que no siguieran a Jesús y siguieran al emperador, que era para ellos una deidad, era divino y Dios. Una cosa impresionante, hermanos. Y aún eso es lo peor, ver que quemen a tus hijos, que los lapiden, que maten a tu esposa, que la violen, que la hagan pedazos. Creo que eso es una gran tribulación, hermanos. La Biblia dice que es un principio. Es un principio. Terremotos en muchos lugares y esas cosas. Sinagogas, versículo 9, porción B. Y delante de los gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y dice el versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario. Sin el evangelio predicado en todas las naciones, hermanos, la Biblia dice que el Señor no viene. Que el Señor no viene. Por eso la gran comisión, la encomienda final en el evangelio es: vayan y prediquen el evangelio
a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y háganlo. Por eso hacemos eso, por eso tú debes de bautizarte también, porque es una ordenanza del Señor. Los que no son bautizados, es un deber que tienes como una iniciación al culto cristiano, a una vida cristiana pública. No es opción, es un mandamiento, para sumarte a las filas de aquellos que van a ser aborrecidos a causa de Cristo. Y es necesario, hermanos. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¡Qué belleza! Pero ¿cómo voy a poder testificarte, Señor, en medio de una angustia, de un tormento? ¿Cómo voy a poderte cantar alabanzas en medio de la muerte de un hijo? O en esas cosas. ¿Cómo? Es imposible. No, hermanos, no se turben. En medio de esto yo te diré que vas a hablar. Yo te voy a decir qué vas a decir a fin de alcanzar. ¡Qué fabuloso! Lo hemos vivido aquí ya, hermanos. Que la gente dice, ¿estos locos cantando alabanzas en medio de esta situación? Qué raro. Yo pienso que no querían a la persona que se fue. O yo pienso que no tienen corazón. No. Lo que pasa es que tenemos un Señor muy fiel a su palabra. Y si dice que si estamos haciendo eso, Él va a dar lo necesario para que demos manifiesto que Cristo vive, hermanos. Que no es un cuento, que no son mentiras. Dice la siguiente porción, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Después viene el versículo 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Qué quiere decir este texto? Esto pasó por el miedo a Roma. La gente entregaba a los hijos por el miedo a la muerte, hermanos. Es que en realidad, vuelvo a preguntarlo, ¿quién quiere ir al reino de los cielos? Digan la verdad, levanten su mano, hermanos, estamos en confianza. No los obligo a que la levanten. Yo quiero ir al reino de los cielos. ¿Quién quiere morir hoy para ir al reino de los cielos? ¿Te das cuenta? Porque la muerte no es algo que nosotros busquemos, hermanos, pero es algo necesario para ir al reino de los cielos. Nadie, hermanos, solamente una doctrina cristiana un tanto extraña dice que nos van a levantar así con todo y nos van a llevar allá. Nuestro cuerpo no sirve, es corrupto, tenemos que tener cuerpos glorificados. Por lo tanto, tenemos que morir, hermanos. Aunque algunos estarán vivos cuando el Señor venga, tendrán que cambiar de cascarón, porque este cascarón está podrido, hermanos. Esto se echa a perder si no se baña. Y eso no entrará. Cosas corruptibles serán cambiadas por incorruptibles. Pero ¿te das cuenta de esto? ¿Quién quiere morir hoy? Amo a mi Señor Jesús, te alabo, aleluya. ¿Quieres morir hoy para irte con Él? Hay algunos de entre nosotros que sí, pero aún hay cosas que tenemos que hacer, como el apóstol Pablo decía. Yo por mí ya me iría con Dios, pero a causa de ustedes tengo que quedarme. Y hay algunas mamás, papás, hermanos, dicen, no, mi familia aún no es salva, mis hijos no son mis padres, tengo que quedarme. Que espero que ese sea tu motivo. Ese es manifiesto de una fe salvadora. Tú tienes una fe ya salva. Si es cualquier otro motivo, si es porque está muy bonita tu casa que acabas de terminar, o porque tienes un trabajo muy bueno, o porque tienes unas vacaciones apartadas para ir próximo año a cualquier lugar, eso no es una fe salvadora. Examina si tu fe es verdad y arrepiéntete. Si es cualquier otro motivo que no quieres ir con el Señor, que no sea por una causa de salvación, arrepiéntete, hermano, hermana, por favor. Arrepiéntete y busca solo al Señor. Él va a hacer lo demás. El hermano entregará a la muerte, hoy se ve. Hermanos de esa lista, que les ruego que retomen el compromiso, aunque no todos están en el grupo de oración por ellos, y aún dentro del grupo es posible que algunos no oren jamás. Al final, ve la lista de ahí y adopta a 2 o 3 y ora por ellos. Son hermanos que están padeciendo en lugares de padecimiento, hermanos, no como el nuestro aquí, que nuestros padecimientos es porque se acabó el gas, el agua, o por alguna cosa. No, estos son padecimientos a causa de Cristo. Y ellos han sufrido cosas como eso. El hermano hindú o budista o del Islam, hay alguien cristiano en su casa y ellos, por temor a ser asesinados, los denuncian y los entregan, los padres a los hijos. Aún hay testimonios, hermanos, que tenemos. Si tú quieres tener acceso a este material, dinos. Los hermanos te pueden ayudar para que tengas testimonios de personas que se convierten a Cristo por gracia de Dios y que el mismo Padre los mata. ¿Sabes eso? Los hermanos las violan.
o los matan a pedradas solo por creer en Jesús. Esto se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Es muy probable que tú, en tus primeras tribulaciones a causa de Cristo, ya fuiste aborrecido por tu familia. Que tu familia no te hable, aleluya, ya llegó el santo, mira nada más no hables de tus cosas, por favor. Oye, un tiempito, ¿a poco Dios no quiere que descanses? Y ese tipo de comentarios que te han hecho. Porque somos aborrecidos a causa de su nombre. Y aunque ellos saben que Dios hizo la obra en ti y en mí, y que no somos los mismos hipócritas y mentirosos y odiosos y borrachos y adúlteros, aunque saben que Dios hizo la obra, no les importa. Ellos quisieran verte hundido como estabas antes, igual que ellos. Es como cuando una persona se está ahogando, hermanos, en un mar que no sabe nadar. No hay ninguno o muy pocos que digan, no te preocupes, vete, tú nadas, yo aquí me muero. No, ellos te van a agarrar y van a tratar de hundirte con ellos. Y a lo mejor no es su objetivo, pero van a tomarte para tratar de ellos vivir y tú no. Así es el hombre y aún la familia, y lo vas a vivir, pero hay gente que lo está viviendo en serio. Gente que está siendo entregada, asesinada. Hoy en día van a morir hermanos nuestros a causa de Jesús. Hoy, hermanos. Hoy gente va a ser asesinada, y entre ellos, algunos por sus propios padres, hermanos o gente amada. Dices, ¿cómo sabes? Porque si el Señor lo dice, es un amén. Y seguirá pasando. Dice, los matarán. Versículo 13, y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo con este texto, porque yo sé que muchos no lo han entendido aún y dicen, ya ves, hermano, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero tú tienes también que poner de tu parte, porque el que no persevera no. Recuerda que la perseverancia es una marca de que eres de Jesús. ¿Qué quiero decir? Que si tú y yo somos de Cristo, Él se va a encargar que lleguemos al final. El que persevera hasta el fin, este era salvo. Este era el que yo pagué por Él, con mi sangre. Entiende esto y descanse en ello. Si tú eres salvo, tú jamás podrías dejar de serlo. Si eres salvo, tú jamás podrías dejar de serlo. ¿Por qué? Porque te esforzarás tanto que lograrás. No, aquí no tenemos nada que ver con la salvación, hermanos. La salvación es solo ¿de quién? Del Señor. ¿Qué quiere decir entonces el que persevera hasta el fin? ¿Que quiere que yo me esfuerce, que eche todo mi ánimo para llegar? Eso quiere decir Pablo cuando dice que perseveró y que continúa la meta como si no he hecho. No. Esto habla, hermanos, que aquellos que son de Él tendrán una característica: aborrecimiento de pecado. Tendrán manifiesto frutos en su vida también y continuarán hasta el final, golpeándose con dolor por el pecado que hay en ellos. Como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pablo no queda ahí hundido, sino recuerda a Jesucristo y dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Esa es mi esperanza para mí como papá y como tú. Si ves que tus hijos no son salvos, aún no manifiestan, dice, Señor, pero tu palabra dice que tú comienzas la obra y tú la perfeccionas y que van a perseverar por ti. Alabado sea, Señor, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y esa es la esperanza más grande para el peor de los pecadores. Para ti, madre, que tienes un hijo perdido, completamente perdido, casi ateo, tú predícale el evangelio, el Señor hace el resto. ¿El Señor a qué vino, hermanos? ¿A condenar o a salvar? A salvar. Tenemos la esperanza de que Él va a salvar a quien Él quiera, y eso quiere decir que en ese paquete entra el peor de los pecadores como yo, para ser salvo, hermanos, para que podamos llegar allá y postrarnos a sus pies y adoremos, sabiendo que no merecemos estar allá arriba, hermanos, o aquí abajo, en donde Él vaya a gobernar por siempre. Esto es lo que dice el Señor. ¿Qué dice la Escritura acerca de nosotros, hablando de la perseverancia hasta el fin? Pueden abrir la Biblia en Daniel 11, hermanos, 32. Fue un resumen muy extenso. Espero que vengan el próximo domingo para continuar contundentemente con esto. Dice Daniel 11, 32, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios, y esa palabra conocer, tenemos que llevar una concordancia perfecta con lo que el Señor declara acerca del salvo.
Dice, la salvación es que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Y esta palabra de Daniel es eso, hermanos, los que han sido salvos, los que conocen, hay una relación cercana, íntima, los que te conocen van a actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que los de entre nosotros que no manifiestan fruto de conocer a Dios, es muy probable que no sean salvos. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué en la iglesia no se deja de predicar a Cristo crucificado, resucitado? ¿Por qué no se va del púlpito el Evangelio en las iglesias reformadas, bíblicas? Porque es muy probable que entre nosotros haya personas no salvas. Y el Señor quiere que el Evangelio sea predicado siempre. Es iglesia cristiana por Cristo, el nombre de Cristo tiene que predicarse aquí siempre. Si tú, hermano, ves que desde este púlpito no se predica a Cristo, tienes que sacar a quien esté predicando. Aún yo, el que sea, correrlo y poner a alguien que sea apto para enseñar y que predique a Cristo todos los días, porque es tan hermoso y tan grande que no nos lo podemos acabar, jamás. Necesitamos más Cristo y más Cristo, más Cristo, cada vez. Vamos a actuar. Entonces el tema, hermanos, es no se confundan ante las cosas que vengan. No estén turbados, no tengan miedo, y es una advertencia del Señor por tu propio bien. Esta es una advertencia que le hizo a los cristianos, por lo cual cuando vino Roma a empezar a destruir de una manera desastrosa y llegan hasta el templo, los hermanos, como decíamos el domingo pasado, pudieron huir, porque no ignoraron las advertencias. Ellos fueron, se escondieron. ¿Por qué ellos sí se escondieron y nosotros no? Porque la ira que se iba a derramar era sobre los judíos y no sobre los cristianos. Los cristianos fueron, se escondieron en los montes, en sus casas, no salieron y ahí permanecieron. ¿Por qué? Porque era necesario que fueran y llevaran el evangelio. ¿Cuál evangelio? Días después, hermanos, el templo ya no iba a ser el lugar de vínculo con Dios, sino ahora el vínculo iba a ser solamente Cristo en la cruz, muerto y resucitado. La promesa del Espíritu Santo vendría con nosotros a habitar en este templo y no en el templo de piedra, hermanos. Cambió la comunión o el lugar de comunión para el pueblo de Dios. Por eso el Señor advierte a los creyentes que se ausentaran de la destrucción y ellos pudieran dar el mensaje que ahora el Señor Jesucristo ha abierto el camino al Padre. El velo que había en el templo, donde en el lugar santísimo podían entrar sacerdotes, fue roto. Y ahora tú y yo, y el peor de los pecadores arrepentidos por gracia, hermanos, con fe verdadera se acercan al Padre. Por eso el Señor enseñó en Mateo 6, Padre nuestro. Ahora podemos decirle Padre, hermanos. Ahora podemos acercarnos hoy aquí en este lugar, en tu casa, aún en un baño, en la cocina, en la calle, en cualquier momento invocar su nombre, ser escuchado, sin necesidad de un templo, hermanos. Sin necesidad de un templo. Y esto es fabuloso en todos los sentidos, primordialmente porque las cosas que han acontecido y vendrán nos impedirían por completo tener un templo y únicamente adorar ahí. Ahora nuestros hermanos en cárcel pueden adorar y tener un culto hermoso dentro de una prisión. Y el Espíritu Santo está ahí con ellos, consolándolos, y adoran a Cristo y aman a Cristo, y el Señor los ve con sumo agrado y los ama. Ya no hay límites. Ellos no quedaron como muchos de nosotros escuchando advertencias, sino ellos hicieron caso a su Señor. Cuando vieron las cosas, actuaron. ¿Qué tanto esperaron? Nada más casi 40 años. Esta advertencia, hermanos, esta advertencia duró décadas para cumplirse, pero ellos no lo olvidaron. Tú no debes de olvidar lo que la Escritura dice acerca de tu vida cristiana, acerca de tu compromiso, acerca de examinarte y ver tus caminos, a ver si no estás yendo en camino errado. Es que el Señor no ha venido, siento que me ha apagado, siento que me ha enfriado. Créeme algo. Si tú sientes que te estás enfriando o apagando, no es cosa de Dios, es cosa tuya. Te examinas y te aseguro que vas a encontrar pecado en tu vida. Vas a encontrar lejanía, vas a encontrar falta de compromiso, falta de comunión con los hermanos, falta de amor por el pueblo de Dios. Tú no puedes amar a Dios y no amar al pueblo. Y si tú dices, pero yo sí amo al pueblo, pero es que no lo manifiestas, tu amor no es un amor ágape, porque el amor ágape tenía una característica que les enseñaba. ¿Recuerdan cuál era? Práctica. Más que decir, es algo práctico. El amor ágape tiene más que ver con el hacer que con el decir.
Ruega a Dios que quite tu arrogancia, tu soberbia y tu orgullo y puedas reconocer que falta amor. Él te lo dará. Él te lo dará para ver a cada uno de nosotros, hermanos, rociado con la sangre de Cristo y decir: Señor, también moriste por Él. Señor, tu sangre fue rociada en Él. Apreciar la sangre, hermanos. Hay una película que no en todo estamos de acuerdo, pero una escena que me traía, me confrontaba, era que María está limpiando la sangre del suelo de Jesús porque aprecia la sangre, ¿no? Probablemente eso no sucedió, pero ella tuvo dolor por la sangre de Jesús. ¿Tú tienes dolor por la sangre de Jesús? ¿Tú piensas en aquellos que fueron rociados por la sangre de Jesús? El Señor, hermanos, está advirtiendo que no nos dejemos engañar, no únicamente de aquellos que vienen diciendo yo soy el Cristo, sino de cualquier otra cosa que pueda haber. Él va a la hipérbole, a las señales que pueden confundirnos. Decíamos la luna roja, la supuesta construcción del tercer templo, que decíamos que es casi imposible porque hay una mezquita ahí, hermanos, de los musulmanes. O sea, tienen que derribar la mezquita y construir el templo. El templo eres tú. El templo es esto, hermanos. Piedras vivas construyendo un edificio que el Señor habita. Aquí nosotros, en el parque, en un lote vacío, en una azotea, en un lugar que nadie quiera ir, ahí nosotros estamos y el Señor está ahí también. Podemos hablar con Él directamente. Señor, lávame, ayúdame a perseverar. Padre, humíllame, Señor, pruébame. Yo quiero en realidad vivir un cristianismo bíblico. Quiero gozar de tu presencia. Quiero sentir aún más, Señor, ese golpe de tu presencia dentro de mí, más que cuando comencé a andar en Cristo por la emoción. Hermanos, la mayoría de nosotros fuimos convertidos por alabanza que no contenía un mensaje bíblico. Alabanzas que nos conmovían el corazón y llorábamos. Y no estábamos dando alabanza por Cristo en la cruz, sino Señor, tengo problemas y ayúdame, es que yo... Era emocionalismo, era una mentira, hermanos. Si yo cambiaba de pronto esa alabanza por alguna otra del mundo, tú seguías igual. El mensaje del Evangelio que habla de Cristo en la cruz, el Hijo de Dios encarnado, sufriendo de la manera más horrible y agonizante, sintiéndose, Salmo 22, como un gusano, aplastado por su propio Padre, y el pueblo cristiano vivir como si nada. Hermanos, podría resumirse que no hay fe en el pueblo cristiano. Es imposible, hermanos, entender que el Hijo de Dios ha venido, ha sufrido como ha sufrido, todas las profecías se han cumplido a la perfección. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra del templo. Y que nosotros podamos seguir negociando las cosas suyas. No se dejen engañar ni por ustedes mismos. No se dejen engañar ni por ustedes mismos, hermanos. No se dejen engañar ni por ustedes mismos. El Señor habla de grandes cosas horribles que van a acontecer. Aún no es el fin. El Señor habla que seremos atormentados, seremos perseguidos, seremos blasfemados, seremos abandonados. Dice, es necesario que suceda. Te repito, ¿cuándo has buscado más a Dios? ¿Cuando te sacaste la lotería o cuando estabas enfermo o tenías problemas? Es necesario. En medio del sufrimiento y sentir una asfixia, hermanos, clamamos por ayuda. Y lo más hermoso que el Señor la da. Buscas y lo encuentras, le tocas y Él te abre con gozo. Aún nos perdemos en pecado, nos apartamos, engañados por nosotros mismos, hermanos. Y al momento de regresar el Señor nos dice no, nos dice hijito ven, hijita ven. Tengo lugar para ti, tengo amor para ti. Pastor Paul Washer, en este contexto, no en el contexto del libertinaje y el amor de Dios, sino hablo en el contexto de un compromiso, dice el hermano algo que me confronta en mi legalismo. Y dice, no podremos hacer, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no podremos hacer nada para que Dios nos deje de amar. No podremos hacer nada, hermanos. ¿Sabes a mí que me golpea como pastor? Dependientemente que haya visitas hoy, que yo veo mucho pecado en tu vida.
yo veo mucho tibio en la iglesia. Y sabes que no me duele como otro tiempo antes, hermanos, por mi orgullo, por ver un culto lleno. Me duele por tu alma. Y más me duele de aquellos que no lo quieren aceptar. O que podrían enojarse conmigo por decirles esto, hermanos. Me duele bastante, porque si ahora que estás en bonanza, ahora que tienes todo lo que muchos hermanos no tienen, estás así de tibio, cuando las cosas se pongan peores, estarás muerto. Estarás muerto. Esto es el principio de dolores. El Señor asegura que va a ayudarme. Yo voy a buscar. Si tú acaso estás pensando, es cierto, no estoy perseverando, no estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? Arrepiéntete. Y ve a Jesús y pide ayuda. Ama a la iglesia y ama a los hermanos aún más que a ti. ¿Escuchaste bien, eh? Ama a los hermanos aún más que a ti. Aún el Señor dice que no hay amor más grande que aquel que muere por sus amigos. Hazlo, hazlo, el Señor complementa. Nosotros, hermanos, no nos hacemos santos, nosotros entramos al camino de santidad y el Señor nos santifica. Eso es genial. No es trabajo mío, yo solamente voy en pos de Él y Él hace el resto. Gloria a Dios. Él es soberano, pero yo soy responsable. Qué bueno que no soy un robot para que haya gente que digas, no, está incapacitada, simplemente Señor no lo quiere. Dios no es así, hermanos. Dios en su soberanía nos da responsabilidad para que podamos reconocer, arrepentirnos e ir en pos de Él. Y si he llevado una vida que no manifiesta que creo y que me duele en lo profundo que Jesús padeció por mi pecado, poder arrepentirme, hermanos, y ahora sí importarme mucho y anunciar mucho, porque cientos de miles o millones de almas todos los días van corriendo al infierno. Y tú tienes la verdad y tú no se la dices. Como una carta que les compartía. Habrá algunos en el infierno diciendo o pensando, diciendo, escribiéndote una carta. Amigo, ¿cómo estás? Ahora estoy en el infierno y ¿sabes qué? No saldré de aquí y estoy agonizando día con día y no muero. Y sabes que tengo algo en contra tuya. Tú sabías el mensaje de salvación y no me lo dijiste. Wow, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. Es bíblico. Ciertamente el impío paga por su pecado, pero tú vas a pagar por su sangre también. No podemos jugar, hermanos. Debes sacudirte el polvo y comenzar, cuando hoy mismo, a ser hijo, a actuar como hijo, para gloria de su nombre. ¿Será posible? Claro, todo puedes hacerlo con respecto a las cosas de Dios, que Él te fortalece. Si tú estás continuando con amor al mundo, la tibieza, la vanidad, la sensualidad, la hipocresía, el odio, los celos, arrogancia, soberbia, orgullo, la falta de interés, o que escuches este mensaje y te vayas aquí y hagas lo mismo, mi culpa ya no va a ser. Pero algún día te arrepentirás y será muy tarde. El Señor promete hacer la obra y este texto dice que el que persevera hasta el fin será salvo, porque Él lo hará perseverar. Si tú no estás perseverando, es muy probable que estés lejos del Salvador. Qué duro, hermanos, ¿no? ¿Que no es por gracia la salvación? Sí, la misma gracia que salva es la gracia que santifica, hermanos. Los juicios de Dios, hermanos, sobre la humanidad impenitente han sido notorios y van a ser más notorios. Estos eventos que se cumplieron en su mayoría, hermanos, hablan del juicio final. Tú dices, pero no se ha terminado. ¿Cuándo quedamos, hermanos, conforme a la Escritura, que empezó el fin del mundo? Cuando Cristo vino. Miren, hermanos, está temblando la creación y se está cerrando ya lo que el Señor inauguró. En cualquier momento se cerrará. La puerta del arca, ¡pum!, golpeará. Y la gente se ahogará. Ayúdame, no hay más tiempo. Así como en aquel tiempo muchos fueron arrogantes, orgullosos y fueron destruidos, así será, hermanos. Así será. El problema no es Satanás, el problema es Dios.
El problema es Dios, hermanos. La salvación es Él también. Es gratuita. Tenemos que ir a Él, creer en Él y esperar en Él y hacer caso a sus advertencias. Porque los escogidos de Dios, hermanos, van a tener una característica esencial en cuanto a esto. Van a proceder al arrepentimiento constantemente, no para volver a ser salvos, sino porque su pecado les causa gran dolor, gran dolor, gran dolor. Y vamos a estar constantemente escapando a Él a lo largo de nuestra vida hasta el fin, hermanos, todo el tiempo. Si el Señor está advirtiendo que viene, va a venir, hermanos. Si te preguntas qué es lo que falta, que venga. ¿Y qué no se cumplió? Nada, mis amados, todo se cumplió. Todo se ha cumplido. Entonces, ¿por qué estoy como estoy? Porque somos unos miserables, como dice el apóstol Pablo, que necesitan estar viendo constantemente al Señor. Constantemente. Porque si lo ves, vives, si no lo ves, mueres. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Si el Señor advierte que viene y que vendrá cuando menos lo esperamos, su día, como ladrón de medianoche, no Él no es un ladrón, sino su día va a venir. ¿Estás listo, hermano, hermana, para ver al Señor? ¿Estás preparado ya para ver? ¿Estás listo para estas cosas? ¿Has hablado con tus hijos acerca de esto? Porque Dios dice que sucederán, que estas cosas horribles que pasan y siguen pasando y cada vez son peores y más se repiten y más terremotos y más destrucciones y cosas. ¿Has hablado con tus hijos acerca de eso? ¿Te has atrevido a lastimar sus sentimientos y su corazón, que su pecado los está confirmando al infierno? ¿O cuidas? No, es que es muy fuerte para mi hijo. Eso va a suceder, hermanos. Eso va a suceder y no hay manera de evitarlo porque Dios lo ha decretado, lo ha escrito, la Biblia se cerró, va a suceder. Va a suceder. Hay una familia que daba un testimonio, puedes buscarlo en YouTube, se llama ¿Qué significa ser un cristiano en Siria? Y la madre toma a sus hijos y les dice: hijos, los radicales pueden venir y cruzar esa puerta con cuchillos. No nieguen a Jesús, ustedes confiésenlo. Nos van a hacer daño, va a haber dolor muy fuerte, pero soporten, será un momento, cierren sus ojos y perdónenlos. Díganles que Jesús los ama. Wow. Creo que nosotros no queremos lastimar las emociones de nuestros hijos y preferimos ignorar al Señor. Es necesario que sepan, porque si tú y yo nos vamos y nuestros hijos no fueron advertidos, ellos se quedarán en el templo y serán destruidos junto con los impíos. Pero si nosotros les advertimos, ellos podrán exentarse en ese día en donde la destrucción venga sobre el impío, hermanos, y ellos puedan estar exentos no por huir a un lugar y esconderse, sino porque se van a aferrar a Jesús. Jesús, tú eres mi Salvador. No merezco la salvación, pero tú viniste a salvarme. Señor, recuerdo el evangelio que mi padre y mi madre me predicaron. Recuerdo que mi padre se arrodillaba a orar de madrugada. Mi madre estaba en problemas y oraba. Y cómo amaba la iglesia. Y cómo servía. Y cómo era generosa con los hermanos. Y cómo se despojó para dar a los demás. Yo recuerdo testimonio. Y si mi padre y mi madre lo hacían, es porque eres real, Jesús. Te entrego lo que has comprado. Si tú no lo estás haciendo, hermano, en el nombre de Jesús, prefiero caerte mal a quedarme callado. Sal de la mentira, sal del engaño, arrepiéntete y cree en Jesús. No seas oidor, sea hacedor. Te lo ruego en el nombre de Cristo, hermano. Por favor, en el nombre de Jesús. Tenemos un llamado, hermanos, para terminar. Afirmarnos en la verdad. ¿Y sabes lo que es afirmarte en la verdad? Tenemos un llamado también a descansar en la paz de Dios. Por eso la exhortación que yo te hago es para eso, que cuando las cosas se presenten estés firme, fuerte, en tu debilidad. Hay hermanos de aquí que fueron ya probados de una manera espantosa, hermanos, y eran débiles, y probablemente se imaginaban y decían: no, pero yo estoy débil. Pero cuando ese débil recurrió a Jesús y la prueba llegó, su base sólida, la roca era Cristo, mi Claudio, Gaby, todos los demás, Cristo sosteniendo ahí, a fin de que la tormenta, la marea, el viento no te derribara, porque la fuerza no está en ti, está en el Señor.
en cualquier cosa, el que persevera hasta el fin es salvo. Por mi fuerza no, por tu debilidad. Por tu debilidad. Porque cuando débil soy, hermano, soy el más fuerte en Cristo. Y cuando eres muy fuerte, el Señor te humillará y te dejará en tu fortaleza, que es nada. Para los creyentes, hermanos, si tú has creído, tú manifiestas frutos de que has creído, no conforme a los frutos que tú piensas que son frutos de justicia ocasionados por tu salvación, sino porque das un testimonio externo con la gente. Si tú eres salvado, tú ya fuiste salvado y librado de la condenación. Por lo tanto, todas estas cosas vendrán y tú en realidad estarás en paz. El Señor ya viene por mí. Gloria a Dios. Y no perderé nada, al contrario, lo ganaré todo. Porque si tengo a Cristo, hermanos, lo tengo todo. Y si no lo tengo a Él, no tengo nada. No es una parte, Cristo es todo, hermanos. Es todo. Nosotros vamos a ver estos dolores de parto, van a ir creciendo, pero ni aun que crezcan y crezcan y crezcan y crezcan, y desde nuestra perspectiva sea horrible estar delante de leones en un coliseo cuando la gente grita, ¡mátenlos! ¡Herejes! O quemándolos vivos, para eso es una gran tribulación. Pero si la Biblia dice que eso ya pasó antes y es el principio y se pone peor, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y perseveremos en Él. Él nos va a ayudar. Si hoy veniste tú con un cristianismo tibio, apagado, que negociable y esas cosas, sal de aquí comprometido con tu Señor. Él es digno. Él es digno. Dice el apóstol Pablo, fueron comprados a precio de sangre, por lo tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo entero. ¿Lo merece el Señor o no, hermanos? Y soportemos en Él. Los hijos de Dios saben que estos anuncios son verdad. Tú vas a poderte dar cuenta hoy si eres un hijo de verdad, regenerado, cambiado. No que no seas y nunca lo vayas a hacer, pero que probablemente no has entrado al camino si ignoras esto. Dices, el pastor como que se fue un poquito de más, como que exagera. No, hermanos, el Señor no exagera. El Señor, de hecho, es paciente, tranquilo. Si vamos a los textos originales, hermanos, probablemente estaríamos aquí pidiéndole a la tierra que nos tragara. Es verdad, y es momento de dar un giro, hermanos, al Señor. Estamos a punto de entrar a la manifestación de la gracia más enorme que hay, a partir del capítulo 14, y ahí estoy seguro que el Señor tratará con nosotros dulcemente para su gloria, hermanos. Terminemos por hoy leyendo Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas que hay en nosotros, hermanos. Desechemos, que no son nuestras ya, y vistámonos de las armas de la luz. Gloria al Rey, nuestro Salvador. Oremos, hermanos.